Hermanos, buenas tardes tengan. Eh, el miércoles inició la Semana del Hogar. No tuve la oportunidad de estar presente el miércoles ni el jueves, pero gracias a Dios pude hacerlo el viernes. Pero doy gracias a Dios por estas predicaciones, hermanos, que se dieron. Y también doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Israel, que pudo atender ahí a la ausencia de nuestro hermano Carlos Martínez, por una situación de ahí que tuvo que atender con referente a su iglesia, la cual él pastorea. Pero hermanos, escuché las predicaciones, gracias hermano, también los que trabajan ahí para publicar estos mensajes en las redes sociales. Si tú, hermano, no tuviste la oportunidad de venir, escúchalos, escúchalos. Fue de gran bendición. Hablábamos también en la mañana acerca de que la iglesia presbiteriana o la mayoría de las iglesias cristianas celebran el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua, la llegada del Espíritu Santo. Esta semana se habla, los temas son relacionados a la familia, pero por funciones del Espíritu Santo, hermano, la función principal del Espíritu Santo es redarguirte a ti. Si tú perteneces a tu familia como hijo, como padre, como madre, y piensas que lo que se está predicando es para ellos y no para mí, no tienes al Espíritu Santo. Si tú eres miembro de la iglesia y piensas, esto está diciéndosele a este hermano o a este hermano, quiero decirte que no tienes el Espíritu Santo. Porque decía el hermano Carlos en su predicación, que era parte del título o del mensaje o de la cita bíblica, perdón, que sin santidad nadie verá al Señor. Y la función principal del Espíritu Santo es trabajar en ti y en mí para llegar a la santidad. Si tú piensas en otro hermano cuando se está predicando, quiero decirte que no tienes el Espíritu Santo. Analízalo, piénsalo, y no es, ahora sí que como dicen muchos, tirar piedra, es para que tú analices tu situación delante del Señor. Y todas las predicaciones, hermanos, son dirigidas directamente a una persona. Y esa persona eres tú y soy yo. Entonces damos gracias a Dios por esta semana en la cual se tomaron temas muy, muy importantes. Y que el día de hoy, hermano, no. Porque es la palabra del Señor, o sea, toda la palabra del Señor es bendita. Él vence con el bien el mal. Qué difícil. Tan es difícil, hermanos, que si recordamos y hacemos memoria de nuestra cultura actual, tenemos varios refranes respecto a la venganza. Y ahí puse por internet, dice, deja buscar qué refranes hay muchos. Pero uno de ellos, a los que me llaman la atención, es uno en específico. Dice, la venganza es un plato frío, es un plato que se sirve frío. ¿Qué señala este refrán, hermanos? Que la venganza para el hombre es más efectiva cuando se planea con calma y con paciencia, en lugar de hacerlo por impulso. Un refrán que todos conocemos, que es muy popular: la venganza es dulce. Un dicho popular, hermanos, que se describe la satisfacción que sentimos momentánea para algunas personas al sentir desquitarse de un daño que recibieron. Pero en la Biblia también tenemos algo muy similar. ¿Alguien se acuerda qué?
¿Alguien conoce la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Y tiene la idea, hermanos, en ese tiempo, aplicar un castigo idéntico al daño provocado. Pero nosotros como cristianos sabemos que Jesucristo abolió esa ley, porque muchas veces dentro del pueblo cristiano lo tenemos, ¿no? Por diente y ojo por ojo, porque así dice la Biblia. Pero el ser humano, hermano, está más atento a devolver un agravio que a devolver un favor. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque la gratitud es una carga. Mientras como lo vimos en los dichos, es un placer la venganza. En todos nosotros, hermanos, hay un sentido de justicia que nos mueve a desear de manera intensa que el mal sea debidamente y proporcionalmente castigado, pero también que el bien sea recompensado. Y si vemos, hermanos, si recuerdas, si hace memoria en las noticias, la mayoría de las noticias se dan los casos por venganza. Y a veces, aunque usted ni yo tengamos nada que ver, nos agrada escuchar que se vengaron de alguien, ¿sí? Porque ese que hizo mal, pues lo hizo en agravio de un niño, una niña, una esposa, un varón. Y a veces sin tener nada que ver sentimos alivio. Qué bueno que le pasó eso, ¿sí? Aunque nosotros no seamos los agraviados. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso es totalmente opuesto a lo que las Escrituras enseñan. Y como lo leímos aquí en la carta a los Romanos. En este capítulo 12, hermanos, Pablo, desde el versículo 1, viene hablando de nuestra relación con el Señor. Y Pablo nos dice, dedícate enteramente a Dios como un sacrificio vivo. Luego, hermanos, habla de la relación que debemos de tener los creyentes entre nosotros. Y es algo que vimos el domingo pasado. ¿Quién es la familia primeramente? La familia de Cristo. Lo vimos el viernes con nuestro hermano Jezreel. Hazle primero bien a los hermanos en la fe. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pero a partir del versículo 17, hermanos, que acabamos de leer, nos habla de cómo debemos reaccionar para con el mundo de allá afuera. Sobre todo cuando somos agraviados. Vamos a orar. Bendito Señor, te alabo y te glorifico hoy en esta tarde. Te pido, Señor, que tu palabra sea expuesta por este siervo inútil. Úsame, Señor, para glorificar tu nombre y que, Señor, esta palabra que sabemos que es bendita y es eficaz, Señor, la uses conforme a tu misericordia y a la necesidad de cada uno de los hermanos aquí presentes. Guíame, Señor, y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hoy hagamos. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. En Mateo 5, hermanos, lo conocemos porque Jesucristo da un sermón y es conocido como el Sermón del Monte. Y Cristo utiliza ahí unas palabras al cristiano, al seguidor de él, y le dice, amad a vuestros enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen, ora por los que te ultrajan y por el que te persigue. Ambos pasajes, hermanos, Mateo 5 y Romanos 12, nos dicen una verdad, nos hablan una verdad, que tendremos enemigos.
y que seremos aborrecidos, que seremos ultrajados. Esta es la verdad del Evangelio, hermanos. No quieras escuchar otra cosa, porque lo que te dicen y escuchas de otros pastores es una mentira. Porque aquí está hablando el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo de lo que vamos a recibir. Nos van a maldecir, seremos ultrajados, seremos perseguidos, dice el Señor Jesús. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 14, contrario a cómo deberíamos reaccionar. Bendecid a los que persiguen, bendícelos y no los maldigáis. Y el 17, hermanos, no pagues a nadie mal por mal. El apóstol Pedro, ahí en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 14, voy a resumir lo que habla. Pero nos habla de los padecimientos que usted y yo, como cristianos, vamos a vivir, hermanos. Y nos dice que no debemos extrañarnos, no debemos sorprendernos cuando estemos en medio del fuego de la prueba. Dice, no te sorprendas como si fuera alguna cosa extraña que te está pasando, porque no te hemos dicho lo contrario. No te extrañes. ¿Por qué te extrañas? ¿Por qué te sorprendes? Sino que dice y después nos da la respuesta. Antes bien, en la medida en que compartimos lo que vivió Cristo, los padecimientos de Cristo, hermanos, regocíjate. Para que también en la revelación, cuando venga en su gloria, te regocijéis con gran alegría. Nos está dando aquí, hermanos, el apóstol Pedro una respuesta al padecimiento que puedes estar viviendo o vamos a vivir. Y nuestro hermano Rolando en la mañana predicaba o enseñaba sin el deseo de hacerlo, pero que va a suceder. Ojalá y haya una persecución para ver si esto que dice el apóstol Pedro, existe en ti y existe en mí. Hermanos, si somos vituperados en el nombre de Cristo, por el nombre de Cristo, quiero decirte y que te debes de sentir dichoso. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, reposa sobre ti, está en ti, hermanos. Es una marca de que eres cristiano. El mundo aborrece a Jesús. Y si tú das muestra de que Cristo está en ti o que Cristo ya es el segundo Adán viviendo en ti, hermanos, por esa misma razón te van a aborrecer porque reflejas a Cristo. Si tú eres seguidor de Cristo y estás siendo transformado en la imagen, hermano, no puedes esperar otra cosa. Si tú vienes al cristianismo pensando en otra cosa, estás con un evangelio adulterado. Estás creyendo en algo que no es una realidad. El maltrato, hermanos, que recibe un cristiano es muy amplio. Y podemos hablar de manera contemporánea estos maltratos o regionales que van desde un insulto, que van desde que te aíslan, que van desde que te pueden quitar ciertos privilegios o perder tu trabajo, hermanos, o simplemente no te promueven en tu empresa. Hay un maltrato psicológico también y simplemente porque eres cristiano y puede llegar hasta la persecución. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice Pablo, hermanos? ¿Cómo debo reaccionar como cristiano ante tanta hostilidad? Hermano,
Nunca debemos devolver mal por mal. Nunca, nunca, hermanos, bajo ninguna circunstancia. Mire nuevamente el versículo 14. Bendice a los que te persiguen, bendícelos y no los maldigas. Nunca paguéis mal por mal. El versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nuestro cristianismo debe ser honesto, hermanos, y más sabiendo que Dios conoce lo que pensamos, lo que hay en nuestro corazón. Pero si somos honestos, lo primero que llega a nuestra mente, que esto que estamos leyendo es completamente contrario a tu inclinación natural y a la mía. No puedes decir que esto no ha pasado por tu mente ni por tu corazón. Todos fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Sí? Recuerden que cuando Dios sopló atributos a Adán, atributos comunicables. Y uno de ellos fue la justicia, porque Dios es justo, hermanos. Así que en todos nosotros hay un sentido de justicia que nos dice que el mal debe ser castigado y que el bien debe ser recompensado, pero también somos orgullosos, hermanos. Somos egoístas por naturaleza. Y usted y yo nos creemos el centro del universo. Entonces, estando en medio del maltrato, aunque tengamos la imagen de Dios, ¿qué pasa? Se mezcla con nuestro pecado. Y eso genera en nosotros el deseo de volver mal por mal. Por eso está en las Escrituras, porque es natural por nuestro pecado. Si no fuese así, Dios no lo hubiera puesto en su palabra, hermanos. Eso genera el deseo de hacer mal o pagar mal por mal. Primera de Tesalonicenses 5. Sigue hablando aquí el apóstol Pablo, versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, hermanos. No se requiere ser un teólogo, que no está mal estudiar la palabra del Señor, pero no se requiere ser un erudito para entender estas palabras. Ninguno pague a otro mal por mal. ¿Y quién es ninguno, hermano? Acuérdense que está hablando a la iglesia, a los redimidos. Ninguno debe pagar mal por mal. Pero como les decía hace un momento, hermanos, nosotros somos muy creativos devolviendo mal por mal. Desde insultando, desde siendo irónicos con los hermanos, donde a veces nos ponemos en un silencio incómodo, desde miradas asesinas hasta el chisme y la murmuración. Y llegar tal vez a golpear a una persona o desear en lo más profundo de nuestro corazón, hermanos, que reciba algún daño, hermanos. Pero Pablo dice, nunca, ninguno devuelva mal por mal. Nunca debemos vengarnos, hermanos, nosotros mismos. Ahora, esto es muy fácil de decir, hermanos. Es la realidad. Es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. ¿Cómo podemos impedir que nuestro corazón se llene de amargura, se llene de resentimiento cuando nos hacen mal?
Un versículo que escuchaba, hay una cita bíblica que escuchaba desde el hermano Carlos y nuestro hermano Jezreel, está en Efesios 4. Y ahí está la respuesta en los versículos del 29 hasta el final, creo que es el 31. ¿Cómo puedo impedir que nuestro corazón se llene de amargura y resentimiento, hermano? Tienes que volver al Evangelio. El Evangelio es Cristo. Tienes que recordar, hermanos, las misericordias de Dios para contigo. Ese es el punto de partida de todas las exhortaciones de Pablo. Mira el versículo 1 de este capítulo 12, cómo inicia Pablo, hermanos, este capítulo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego por lo que Dios hizo por ti. Os ruego por esa misericordia que Dios hizo por ti a pesar de lo que tú eres y a pesar de lo que yo soy. Tienes que llegar al Evangelio, que es Cristo. Porque Pablo, hermano, nos ha explicado en los Romanos del capítulo 1 al 11 a Cristo. Nos ha hablado del Evangelio de Cristo. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros para rescatarnos de nuestros pecados, para reconciliarnos con Él. Y luego en el versículo 12 inicia diciendo, os ruego por las misericordias de Dios. Y si le agregamos el versículo 17, que nunca paguen a nadie mal por mal. Acuérdate de dónde te sacó el Señor. Y aquí hay algo que quiero hacer un paréntesis, hermanos. Si vivimos o decimos, y es una bendición nacer en una cuna cristiana, pero si durante todo el tiempo que has estado en esta iglesia no has vuelto al Señor, tal vez no has nacido de nuevo. Tiene que haber un parteaguas en tu vida para que puedas entender cuáles son las misericordias de Dios. No puedes decir, porque yo nací en la iglesia cristiana. No, hermanos. Tienes que nacer de nuevo, hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios que nunca paguen a nadie mal por mal. Recuerda de dónde el Señor te sacó, a pesar de lo que eres. Él decidió amarte, hermano. Él decidió tener misericordia de ti siendo pecador y siendo enemigo de Dios. Y aún así, Él te amó. Él decidió amarnos al punto de dar la vida de su Hijo Jesucristo por la nuestra, hermanos. Y aquí hay que hacer una pregunta. ¿Hay alguna ofensa que tú no puedas pasar por alto? ¿Hay alguna ofensa que tú pienses, esa nunca te la voy a perdonar? Le hemos escuchado. Hermanos, la única respuesta coherente que nosotros podemos dar a tanta misericordia es amar a nuestros enemigos. Hay una persona a la que tú le has dedicado a hacerle mucho bien y esa persona tal vez te ha respondido haciéndote mucho mal. Tal vez lo hayas vivido o lo estés viviendo y eso duele. Pero eso no es lo que hacemos nosotros con Dios cada vez que pecamos. Acuérdate cuando eras inconverso, por eso les digo, si tú dices que naciste en la iglesia y no has sido regenerado, hermano, no puedes decir que yo me acuerdo cuando era inconverso, pero si has vivido esa conversión y si recuerdas cuando estabas fuera de Dios, fuera de Cristo, debemos recordar, hermanos, que Dios aún así te bendecía. Dios te hacía bien todos los días, haciendo salir su sol, haciendo llover sobre ti
dándote el alimento. Dios te dio muchas bendiciones siendo impío, pero tú en tu pecado le dabas la espalda. Pero ahora que hemos sido reconciliados, hermanos, nosotros pecamos contra Dios también y lo hacemos tal vez continuamente. Y cada vez que tú pecas, hermano, contra Dios, estás pisoteando la misericordia que habla el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, ¿por qué reaccionamos tan indignados cuando alguien pisotea nuestra vida? Cuando nos insulta. Hermanos, si Dios y los hombres nos dieran lo que realmente merecemos por el mal que hacemos, hoy en este día, en este momento, viviríamos un infierno aquí porque nos darían lo que merecemos, tanto Dios como los hombres, porque somos malos. Pero quiere decirte que después de que mueras, pues vas a vivir allá una eternidad en el infierno también, porque es lo que nosotros merecemos. Así que, hermanos, recuerda el Evangelio, recuerda el Evangelio, recuerda a Cristo. Refresca tu día, tu mente, perdón, cada día con las misericordias de Dios y con su justicia. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo? ¿Qué nos dice Dios aquí en su palabra? La venganza, hermanos, no es mala en sí misma. ¿Sí escucho bien? La venganza no es mala en sí misma. Tampoco es necesariamente pecaminosa. Y debemos mencionar que Dios, hermanos, ha puesto un gobierno para el ser humano en la sociedad. Y ha puesto instituciones que Él creó para el buen orden de la sociedad, de las familias, ¿sí? Y Dios le dio a estas sociedades ciertas responsabilidades para castigar el pecado o la injusticia, de alguna manera, ¿sí? Si vemos en la familia, Dios les dio a los padres poner la disciplina en el hogar, aunque ahora en las ideologías dicen, no, no, ahora los hijos pueden demandar a los padres, pero Dios puso la disciplina en el hogar y se las dio a los padres. En la iglesia, hermanos, también, y veíamos también en la escuela dominical de formación cristiana, una de las marcas o de las tres marcas, una es la disciplina. Y Dios puso disciplina, puso un grupo de personas que apliquen esa disciplina dentro de la iglesia para aquel que peca y no se arrepiente. Y en el Estado, Dios puso la espada como disciplina. Y eso el apóstol Pablo lo habla en el siguiente capítulo de Romanos 13. ¿Sí? Ahora, lo que prohíbe Dios, hermanos, en su palabra es que usted y yo tomemos la justicia en nuestras propias manos. Porque Él dice, yo me encargaré de vengar el pecado. Cuando usted se venga, cuando usted tiene ira, es pecado. Cuando Dios lo hace, no es pecado, es justicia de Dios. Dios es justo y aplica la justicia a quien la merece. Cuando usted toma venganza, hermanos, está sustituyendo la ira de Dios por la suya y por lo tanto no estamos dejando lugar a la santa ira de Dios. Estamos tomando algo que no nos pertenece, porque dice el Señor, mía, mía es la venganza, eso me pertenece a mí, no te pertenece a ti.
Cuando nosotros nos vengamos del que nos hizo el mal, hermanos, quiero decirte que estás actuando con incredulidad. Cuando tomas la venganza en tus manos, estás siendo incrédulo porque no le estás creyendo a Dios en lo que Él te ha prometido hacer. Nuestra hermana María, tía María Moreno, cada vez que teníamos problemas dentro de la iglesia, fuera de ella, íbamos con ella y le decíamos de lo que sucedía, su palabra era: dejen las cosas en manos del Señor. Oye, tía, pero mira cómo nos hizo y esto. Dejen las cosas en manos del Señor. Pero si tú tomas venganza, estás siendo incrédulo porque no le estás creyendo al Señor. Él ha prometido hacer justicia, hermanos, y estamos poniendo en duda la justicia de Dios. Él te ha dicho que se va a encargar de esa persona y que pagará por lo que ha hecho, pero tú prefieres encargarte personalmente porque creemos que se le olvida al Señor. No, Señor, déjamelo a mí, yo me encargo. Como yo quiero, yo me encargo, yo me vengo. ¿Por qué actuamos así, hermanos? Si llega a tener este pensamiento es porque no nos damos cuenta de ese pensamiento porque está escondido en nuestro pecado. Y le damos vuelta de mil maneras y entre nosotros estamos pensando, no, es que sí me tengo que vengar, ¿verdad? Tengo que justificarlo por lo que me hizo. Y tu pecado te envuelve y te esconde la palabra que Dios te ha dicho que no te vengues. Y justificas tu venganza. Y le decíamos a nuestra tía a veces, es que usted, tía, no sabe lo que esa persona nos ha hecho. Pero si tú has nacido de nuevo, tienes que conocer al Señor Jesucristo. Y quiero decirte que como Él, hermano, nunca ha habido ni habrá quien haya sido tratado realmente injustamente. Él no tenía pecado. Él dedicó toda su vida en hacer el bien. Al punto, hermanos, de dar su vida en la cruz por pecadores como tú y como yo, que no merecíamos esa misericordia. Si alguien, hermanos, tenía derecho a sentirse amargado, decepcionado, injuriado y hasta deseoso de tomar venganza, ese es el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo reaccionó, hermanos? Mire, 1 Pedro 2:23, lo que nos dice el apóstol Pedro cuando nos habla de cómo reaccionó ante el rechazo y el maltrato al Señor Jesucristo. Dice el versículo 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El profeta Isaías, hermanos, nos dice que él no quitó su rostro de las burlas y de los escupitajos, hermano. Él al contrario puso su cara para llevar tu vergüenza y la mía. El Señor Jesucristo, hermanos, cuando estaba en esta situación, él pudo haber pedido lo que le dijo a Pedro cuando lo iban a encarcelar, ¿se acuerda? Él pudo haber pedido las 12 legiones o más, hermanos, para que vinieran en su auxilio, pero no lo hizo. Y no lo hizo por amor a ti y por amor a mí, porque en él, hermanos, descansaba la confianza de la justicia de su Padre. Por eso, hermanos, tranquilamente y en medio de la burla, en medio del dolor, Cristo pudo decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
El Señor Jesucristo, hermanos, conquistó la amargura y el deseo de venganza, encomendando su causa al que juzga justamente. Si tú, hermanos, devuelves mal por mal, estás adaptado a este mundo. ¿Y desde dónde viene esto, hermanos? ¿Se acuerda de Lamec cuando estudiamos Génesis 6? Está Lamec con sus esposas, que desde ahí está en pecado, Ada y Sila, y llega muy contento contándoles, diciéndole que ha dado muerte a un joven porque lo hirió. Y todavía él se justifica diciendo, si Caín es vengado, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Y el Señor Jesucristo, hermanos, tal vez teniendo en su mente estas palabras de Lamec, a la pregunta del apóstol Pedro, cuando le dice, ¿cuántas veces debemos perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? ¿Qué le dijo el Señor? No te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Los hijos de Caín, hermanos, tienen una forma de reaccionar que es completamente contraria a los seguidores de Cristo. Si tú reaccionas como reaccionó Lamec, que es hijo de Caín, eres hijo de Caín. ¿De quién eres tu hijo? ¿De quién desciendes? ¿De Caín, que se quiere vengar 70 veces 7? ¿O de Jesucristo, quien te manda perdonar 70 veces 7? Nunca, hermano, nunca devuelvas mal por mal. Nunca devuelvas golpe por golpe. Nunca devuelvas insulto por insulto. Nunca tomes en tus manos la justicia. ¿Esto te parece injusto? Si somos coherentes, hermanos, con el Evangelio que nos dejó el Señor Jesús, debemos ir más lejos. Y ahora debemos hacerle bien ahora al que nos hace mal. Qué difícil. Y digo qué difícil en un tono irónico, porque si llega a pensar eso, hermanos, es porque el Espíritu no te está redarguyendo. Bendice a los que os persiguen, bendícelos y no los maldigas, dice el versículo 14, el 17, nunca pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno a los hombres, aun de aquellos que les hacen mal. Mire lo que dice el versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 20, pero si tu enemigo tiene hambre, ¿qué llegas a pensar? Qué bueno que tiene hambre, ojalá y se muera, ¿verdad? No, hermano, no, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Y si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y nuevamente, hermanos, todo eso es contrario a la inclinación natural del corazón humano. Pero la vida cristiana, hermanos, es sobrenatural, porque tú y yo hemos nacido de nuevo y hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, que no solo nos regenera, hermanos, sino está morando en ti para trabajar desde adentro. ¿Dónde está el mal? Adentro, no es afuera, porque somos muy dados a ver lo que vemos, pero nunca analizamos lo que hay en nuestro interior. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros para trabajar desde adentro, dándonos los recursos, hermanos, de su gracia para que podamos reaccionar como reaccionaría el Señor Jesús. Que ya como lo hemos leído, Él no va a haber otro hombre que sufra,
que sea amargado, que sea escupido, que sea castigado como el Señor. Así que en vez de pagar mal por mal, hermanos, debemos ser intencionales en hacerle bien al que nos maltrata, comenzando por el hecho de orar por él. ¿Has orado por tu enemigo? Y no solamente orar para que Dios venga, no, ora también para que se convierta y sea perdonado. Es más, yo te diría, debes orar primero para que eso suceda. Y no estés pidiendo que Dios venga lo que te hizo. La Biblia, hermano, nos advierte que una persona que es dominada por la falta de perdón no está mortificando ese deseo de devolver mal por mal. Esa persona no ha entendido el Evangelio. Y el Señor Jesucristo nos da una parábola de los dos deudores. Lo voy a parafrasear así rápido. Están en un reino, está el rey, uno de ellos llega con el rey porque le debe y por el sistema monetario de esa época lo va a poner a niveles nuestros el día de hoy. Esa persona le debe al rey millones de pesos y le dice que le pague. Y esta persona que le debe millones de pesos le dice, mi rey, yo no tengo con qué pagarte, no tengo con qué pagarte. Pues vas a ir a la cárcel. No, le pide misericordia al rey. Y el rey extiende su misericordia a esta persona y le perdona los millones de pesos que le debe. Sale del reino. Imagínense cómo se debe sentir o debe estar caminando porque sabe que le acaban de perdonar una deuda de millones de pesos y está saldada. Pero este hombre, hermano, se encuentra con otro que le debe y le debe 1,000 pesos. Y el deudor, bueno, el que le debe, le exige, al que le debe, le dice, págame lo que me debes. Y este que le debe 1,000 pesos le dice, no puedo, no tengo, ten misericordia de mí. ¿Y qué es lo que hace este hombre que se le perdonó millones de pesos? Lo echa a la cárcel. ¿Sabe el rey de esta situación? Lo manda a llamar, hermanos, y le dice, ¿no pudiste haber hecho lo mismo tú? ¿Haber perdonado esa deuda? Lo encierra en la cárcel, hermanos, hasta que le pague el último centavo que le debe. ¿Sabe qué significa esto, hermanos? Que una persona que es dominada por su falta de perdón va camino al infierno. Escúchelo bien, hermano. Una persona que es dominada por su falta de perdón va camino al infierno, aunque seas miembro de la iglesia presbiteriana. Esa persona no es cristiana. Una persona dominada por el resentimiento, por su deseo de venganza, va camino al infierno. No es un cristiano. Buscamos, hermanos, muchas veces también vemos a la persona y nos hizo mal y buscamos evitarlo, ¿verdad? Le damos la vuelta a esa persona. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Procura hacer el bien. ¿Y eso qué significa en la práctica, hermanos? Primero, trata de no agravar el conflicto. Y si depende de ti, si el Espíritu Santo mora en ti, busca la reconciliación.
Mire, hermanos, así lo dice el versículo 17 y 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora a ti y a mí, hermanos, nos toca ser imitadores de Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Estas ascuas de fuego, hermanos, en el contexto del pasaje, y es algo que me ayudó a entenderlo mejor, tiene el propósito de sanar, no de hacer que él se sienta mal. No, hermanos, no, no, no de dañar, sino de sanar a esa persona que te está haciendo mal. Pablo está expresando aquí por el contexto, ¿qué tal si al servir a tu enemigo él siente vergüenza de su mala conducta y viene al arrepentimiento? Hermanos, este es como trabaja Dios. Es un método para vencer el mal, haciendo el bien. Dios no te va a pedir lo contrario. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal, dice el versículo 20. Ahora, hermanos, ¿qué sucede cuando el agravio viene de otro cristiano? Yo no entendía esto, pero hermanos, en ese caso no podemos descansar en el juicio de Dios, porque para esa persona, si es cristiano, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y no podemos desear que un hermano se vaya al infierno, ¿ah? Pero ¿cómo tú y yo encontramos alivio a esa indignación, hermanos, para que no se convierta en amargura? Para que no se convierta en resentimiento, para que no se convierta en buscar un deseo o tener un deseo de venganza, hermanos. Muchas veces, hermanos, en la iglesia, muchas personas se sienten heridos porque lo han amonestado o lo han disciplinado o porque no se ha hecho lo que él quiere que se haga. En ese caso, podemos llegar a pensar que te hicieron mal, cuando en realidad te están haciendo un bien, hermanos, pero a ti no te gusta el bien que te están haciendo. Ese es un problema y puede ser que te sientas agraviado. Ahora, ¿cómo yo lidio con eso? Independientemente si el maltrato es real o no, hermanos, ¿cómo lidiamos con eso? ¿Hacia dónde vamos en un caso como eso para que nuestro corazón no se llene de amargura? La respuesta es sencilla y gloriosa, hermanos. Dice Efesios 4:31. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, porque aquí les está hablando al cristiano, a la iglesia, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Cómo lidio con eso, hermanos? La respuesta, como les dije, es sencilla y gloriosa. Tienes que ir a Cristo. Tienes que mirar la cruz de Cristo. Porque todos los pecados que han sido y serán cometidos en nuestra persona, hermanos, por otro creyente, ya fueron vengados por Cristo en la muerte, en su muerte, y están clavados en la cruz del Calvario. Ya Dios tomó venganza por eso. Y claro, esa persona, si está actuando de manera equivocada, tiene que llevar un proceso de disciplina, pero tú no tienes que pedir que Dios te dé la venganza. Nunca debemos desear que un hermano en la fe sufra por algo
que nos ha hecho. Ya Dios tomó venganza por ese pecado que alguien en la iglesia cometió contra ti. Ya Dios derramó su ira en su Hijo por ese pecado. Hermano, hermana, joven, señorita, quédate tranquilo. El Señor ya pagó por ello. Ya Dios, hermanos, castigó a su Hijo. ¿O quieres más castigo? ¿O es que la muerte de Cristo no es suficiente? Ese es el remedio bíblico, hermanos, para la amargura y el resentimiento. Ya para terminar, hermanos, el cristiano no tiene otra opción que quitarse de encima. Tú y yo, hermano, no tenemos otra opción que quitarnos de encima, como dice Pablo en Efesios capítulo 4, quitarte toda amargura. No tienes otra opción que quitarte todo enojo, toda ira, gritería, maledicencias, así como toda malicia. Esa es en lo que debemos de trabajar con ayuda del Espíritu Santo. Sé amable con unos con otros. Ten misericordia con tu hermano. Perdónalo como Cristo te perdonó. Hermano, Cristo recibió todo el peso de la ira de Dios por nuestros pecados. Ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz y con ese acto, hermano, satisfizo plenamente la justicia de Dios. Ya no hay venganza, ya no hay ira de Dios sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oremos. Bendito Señor, te alabo y te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu que mora en nosotros y en los cuales nos redarguye y nos habla, Señor, de cómo debemos comportarnos ante esta situación, Señor, ya sea con personas fuera de la iglesia o con hermanos dentro de la misma. Permite, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe y que podamos reaccionar como Jesucristo respondió ante las injusticias, Padre. Gracias, Señor, por esta semana en la cual nos hemos gozado con tu palabra, con nuestros hermanos que han impartido con mucho amor y guiados por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que estas se queden grabadas en nuestro corazón y que las apliquemos, Señor, aún en las situaciones más difíciles. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.